¿Qué onda, Humberto? ¿Cómo andamos para hoy? ¿Qué onda, ¿Cómo? Luis? Aquí sobreviviendo al final del semestre, muchas correcciones, trabajo, presentación de tesis y otros proyectos, ¿no? Que estoy llevando de investigación y de desarrollo, así que bien ocupado. ¿Y tú qué tal? Pero vamos bien. Sí, Ya empieza el cierre de año. Sé que si no es este, el próximo será nuestro último podcast, dependiendo de los tiempos, de cómo sí. vayamos sacándolo. Bueno, perfecto. Oye, pues bueno, a ver, hoy vamos a hablar un poco de nuestras opiniones y hacerlo un poco controversial como la vez pasada. Ok. De cómo la sociedad y la persona común y corriente, ¿no? Está usando la inteligencia artificial. Eh, para dar un poco de contexto, mucho de lo que queremos tocar es tanto cosas buenas como malas, pero cómo la inteligencia artificial está dando un boom, ¿no? Ahorita. Y creo que mucho de la problemática y de los casos más llamativos, sobre todo aquí en México, que se están dando, se dan porque, y creo que ahí también podríamos tocar un poquito más a fondo, que tú sabes bien esto y has vivido toda la evolución de la inteligencia artificial, meternos un poco más a fondo de lo que es la inteligencia artificial y cómo surge, porque pues lleva toda la vida, ¿no? Prácticamente desde que existe una computadora. Lo que pasa es que hay nuevos conceptos y ha dado un boom, ¿no? Sí, la inteligencia artificial realmente, la historia dice que nació en 1956 con una conferencia de Dartmouth, un workshop, ¿no? Que hubo en un verano donde se reunieron pues la élite matemática de la cibernética por aquella época. No me acuerdo, McCullin creo que se llamaba uno, pero soy malísimo con los nombres, ¿ok? Perdonadme, pero fue en 1956, eso sí, sí lo sé. Y venía como de una serie también de conferencias cognitivas del estudio del cerebro, de la cognición humana, ¿no? De una época donde se estaba empezando a descubrir cómo el cerebro y las representaciones mentales interferían en la conducta humana, pues nació esa idea, ¿no? Con Alan Turing también, con la máquina de Turing, el juego de la imitación, el test de Turing, pues se formó como un caldo de cultivo que germinó, ¿no? O emergió en las conferencias de Dartmouth en 1956, donde apareció por primera vez el concepto de inteligencia artificial, que estaba relacionado con una máquina que era capaz de pensar, ¿no? Y ahí, pues, a partir de ahí, y con el artículo de Turing, donde creaba esa máquina de Turing, eh, esa idea de la máquina de Turing, empezaron a intentar hacer que las máquinas pensasen. Y fíjate que qué curioso que el creador de la primera neurona artificial, ¿no? Las grandes redes neuronales son muchas neuronas que se conectan entre ellas, ¿no? Ya si quieres luego especifico un poco más, pero esa primera neurona artificial la creó un psicólogo, se llamaba Frank Rosenblatt y se llamaba perceptrón, ¿no? Donde un input o varios inputs, que pueden ser píxeles, un input puede ser un píxel de una imagen, se conectaba con una neurona, que una neurona no era más que un algoritmo matemático donde cada input lo colocaba en una fórmula matemática de manera que generaba un output. Y ese output, muy simple, podía ser sí o no. Es decir, si pasaba este umbral era sí, y si pasaba este umbral era no. ¿Qué son la inteligencia artificial actual? Pues son estas neuronas conectados billones y en capas y con billones y billones de conexiones, de manera que el output ya no va hacia una clasificación de sí o no, se convierte en un 1 o en un 0 que pasa a otra neurona, y esa neurona que tienes otros inputs de otras neuronas lo va integrando. Nadie sabe realmente lo que sucede. Lo que pasa. A ver, llevando eso, digamos, un poco a la realidad, lo que nos estás contando. Eh, a lo mejor te voy a contar yo mi parte, ¿no? Para aterrizarlo al día a día de los que nos escuchan. Yo cuando me empiezo a enterar de la inteligencia artificial es en la universidad, cuando empiezo a ver que empieza a darse este auge en los robots que empiezan a implementar en las fábricas de coches, ¿no? Sí,
Luego hubo también como un auge yo porque estudié diseño industrial me enteraba de estas cosas, pero la gente no se enteraba en su día a día. Luego hubo un auge en estos robots que empezaban a hacer la división de las frutas a la hora de meterlas a cajas, ¿no? Y entonces detectaban, a ver, lo voy a hablar muy burdo, ¿no? Pero detectaban que no sé, una manzana tenía un golpe, esta no va. Y entonces poco a poco la máquina iba aprendiendo sobre imágenes. Mira, aquí, Lo estoy llevando hacia allá porque decías lo del píxel, ¿no? Pero bueno, en el caso de los coches, empieza también en este proceso en donde la máquina a la hora de ir armando empezaba a tomar ciertas decisiones. Las decisiones eran muy sencillas, ¿no? Era, por estas especificaciones, este coche va azul, ¿no? O esta línea de 4 coches van azules y por estas especificaciones, en esa misma línea estos van grises. Entonces la máquina toma la decisión de cambio de pintura, ¿no? ahí te tengo que decir una cosa que sucede en el mercado, ¿no? Y es real, ¿eh? Y es que ahora me están apareciendo muchísimas empresas de inteligencia artificial porque el que invierte, el que compra en inteligencia artificial, quiere escuchar inteligencia artificial. Pero hay un problema. No todo hace falta inteligencia artificial. Por ejemplo, la clasificación de las frutas es un problema de visión computacional. Ahora, tú puedes ir a una visión computacional clásica donde un píxel es una longitud de onda que supera unos nanómetros y ahí no hace falta inteligencia artificial, ahí no hace falta que aprenda o que haya aprendido, ¿no? Exacto. O se puede usar Ahora, pero eso que estás diciendo es importante porque es el concepto base de la inteligencia artificial. Es machine learning. machine learning. Inteligencia Ahora, artificial es más... si no tienes el machine learning, no hay inteligencia artificial. Claro, es que Porque la inteligencia artificial, para ser como muy conceptual, es la toma de decisión simulando ser un humano de la máquina, ¿no? La parte cognitiva de la máquina de decir, ok, resolver soluciono un como problema si fuese un... como lo haría un humano. Claro, machine learning Exacto, es como la gran categoría, ¿vale? exacto, Hay resolución de muchos problemas de clasificación y de predicción y de clustering, ¿no? Y de no, pues, hacer conjuntos. Y de ahí hay una rama que se basa también en esas tres, que es resolver problemas como lo haría un humano, que es inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Y la inteligencia artificial, si tiramos para abajo, es estadística, ¿no? Y estadística, si seguimos tirando para abajo, en matemática. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora con el boom todo el mundo llama inteligencia artificial incluso a las cosas, incluso yo lo hago, ¿eh? No, que no me quiero poner aquí ahora como que yo no. Yo también lo hago que todo el mundo llama inteligencia artificial a cosas que a lo mejor no es inteligencia artificial. claro. Ahora, por ejemplo, creo que hay elementos importantes que hay que ir viendo a ver, la gente que sabe de esto le vamos a dar flojera, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hablamos tú y yo el otro día, ChatGPT usa Bing, ¿no? A mí Bing como explorador no me gusta para nada, Claro, pero uso mucho ChatGPT. es que Entonces, creo que hay elementos y creo que es en donde lo que hablamos tú y yo, que también creo que sería interesante que nos cuentes un poco de eso. Eh, por ejemplo, Llama, ¿no? La inteligencia artificial de Meta, yo creo que a largo plazo va a ser una diferencia importante. A lo mejor cuéntanos un poco qué opinas de eso, pero para no perder la línea del podcast como esta parte de, vamos a tratar de hablar de esto para dar el contexto luego de los usos buenos y malos, de forma de que yo siempre pongo este ejemplo, porque mis papás eran diplomáticos, entonces ellos a nivel humano te pueden hablar de lo que sea, pero a nivel tecnología no es su fuerte. Entonces vamos a hablarlo de forma de que ellos nos puedan bueno, entender. justo acaba de salir un nuevo modelo de Llama, creo que falló o antes de ayer. Llama es un chatbot conversador, está basado en no, realmente no sé si está basado en los transform algorithms, en los algoritmos de Transformers, que es lo de ChatGPT, porque Jan LeCun, que es su vice president de Meta de inteligencia artificial, pues como que no está muy a favor de ese tipo de algoritmo y dice que ya ha tocado techo, ¿no? Entonces él es muy innovador, fue uno de los que inventó el Deep Learning, ¿no? En el 2010 sacó un famosísimo artículo de Deep Learning. Pues llama ¿Qué es Deep Learning? Deep Learning es el aprendizaje profundo, que es un tipo de Machine Learning donde
Claro, pero bueno, a lo que voy es el aprendizaje profundo de la máquina, de la ¿no? máquina, pero que se basa que en una red Exacto, neuronal normal donde le meten muchas capas y cada capa tiene millones y millones de neuronas. Más capas, más deep es, ¿no? Por eso le exacto, llaman deep learning. exacto, exacto. Pues Llama 3 es como es la versión de ChatGPT de OpenAI, pero para Meta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras que toda la información que tú subes en ChatGPT pasa por servidores de OpenAI, Meta tú lo puedes descargar a local, a tus servidores propios y empezar a construir aplicaciones o software o hardware a través con todo el control del aparato, ¿no? Si tú lo construyes con ChatGPT, tienes que llamar a una API. Una API es un programa que se conecta con el servidor, ¿no? Entonces, sigue pasando por el servidor de OpenAI. Y hay muchísimos. Exacto, déjame te interrumpo ahí nomás como para contextualizar. Es un poco lo que yo hablaba en el otro podcast del proyecto que yo estoy haciendo ahorita. Eh, yo tengo ahorita dos proyectos con inteligencia artificial, pero hay uno que en términos muy generales lo que hace es que una persona le pide ayuda a un chatbot, es un chatbot, y sobre eso nosotros la respuesta la pasamos por nuestra base de datos y luego la pasamos por ChatGPT para que sea pulida en ese proceso. Estoy generalizando, ¿no? Pero sea pulida y para ti sea muy digerible. Y Un poco lo que estamos tratando de hacer en este cuesta podcast. dinero, Y cuesta dinero, porque está exacto. usando la API. En cambio, en Llama 3 cuesta el dinero de mantener el servidor funcionando, que es el de la electricidad, Exacto, porque ya no tiene que hacer esa exacto. llamada a la API. ¿Vale? Entonces, es más complejo. Yo he probado Llama 3, lo tengo en un servidor. Mm, sí, 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 es que ya estamos con unos niveles, ¿no? Pues de exigencia, pero es muy bueno. No creo que llegue todavía como ChatGPT en lo que es la fluidez conversacional, pero sí es muy, muy, muy bueno. Y pues sirve para hacer todo ese tipo de programa, pero en vez de usar la API, pues usas ya Matrix, pero tiene otros tipos de complicaciones porque hace falta una comprensión en la programación mayor, ¿no? Entonces, por eso, Yo, yo lo comparo, no es lo mismo, pero aún no inicio. Yo creo que llama lo que está tratando de hacer. Es lo que a un inicio fue WordPress. WordPress fue y al día de hoy es una de las plataformas, digamos, no código, sí código, más abierta al humano común, en donde te metes tantitito al código y haces una página increíble que se lee perfecto, que no tienes temas, porque cuando empieza el boom de las páginas, pues todas las hacíamos en Flash, las páginas increíbles animadas estaban en Flash, pero los exploradores no las podían leer porque todos eran videos, ¿no? Entonces WordPress revoluciona eso. Yo creo que Llama quiere un poco ir hacia allá, hacia encontrar algo que no han encontrado, pero encontrar algo en donde necesites tantito código, pero logres empezar a hacer implementaciones y propias. además, exactamente, quiere ese, y como consecuencia de eso, quiere joder, perdonad por la palabra, pero quiere joder a las empresas que cobran por eso. Es Claro. decir, es una estrategia de mercado increíble. Es decir, hago la guerra en tu casa para que a mí me dejes tranquilo en las redes sociales. Te hago la Claro. guerra allí en OpenAI, a OpenAI, a Microsoft y todo eso, y yo me sigo haciendo fuerte en otras áreas, como las redes sociales, la realidad virtual, porque estoy entretenido. Esto, pues todo lo es Ahora, estrategia. yo te voy a decir cómo lo veo yo, más que guerra, Bueno, yo creo que es un modelo de negocio en donde que está validado. O sea, por ejemplo, a mí algo impresionante y admirable es el modelo de negocio que genera Steve Jobs cuando empieza con los celulares inteligentes, ¿no? Con el iPhone, y agarra y dice, mira, ahí te va todo, ustedes programadores, que nadie los entiende, ahí les va esta estructura. Programen en este código, programen en este programa, hagan todo eso aquí, va a ser gratis, me van a pagar nomás un fee para poderlas publicar porque yo las tengo que revisar y tienen que estar bajo mis estándares, pero yo te voy a dar el software, yo te voy a dar el código y yo te voy a dar la plataforma desde donde vas a vender tus aplicaciones. Yo creo que es un poco lo de llama, es te voy a dar las cosas gratis,
para que tú empieces a echarte a volar, amplías tu mercado muchísimo y entonces es una generación de, vamos a llamarle contenido, pero una Puede generación ser, de puede ser una código estrategia. brutal. Eso lo hacen, eso Exacto, lo hacen en las criptomonedas. Una forma de saber la totalmente. salud de una criptomoneda es cuántos programadores hay utilizando esa criptomoneda. Exacto. Esa es una buena estrategia. Puede Ahora, ser. yo creo que va por ahí un poco el tema de llama. Ahora, no perdamos, y lo hemos hablado en podcast tú y yo, no perdamos de vista que es de Meta. Y Meta, ¿no? ¿Te acuerdas del otro día que hablábamos de sus lentes? Meta, fuera de redes sociales, cuando ha querido innovar por otros lados, le cuesta En tantito. inteligencia artificial, yo que sigo, cómo está el área de inteligencia artificial, lo están haciendo muy bien. Meta, A lo mejor para va a ser su boom, ¿no? es que una cosa es hacer investigación, hay un trecho enorme entre hacer investigación y sacar producto. Entonces, estoy diciendo que Meta está haciendo muy buenos algoritmos, pero igual que Google. Google fue quien se inventó los algoritmos Transformer que usó ChatGPT en el 2022 y los dejó ahí y no sabían ni para qué usarlos. En el 2017 hemos tardado 5 años en darnos cuenta de cómo se usa. Tú puedes tener el algoritmo más mamalón, pero si no lo sabes aplicar a un producto, pues, Da igual. pues igual. Ahora, Ahora, yo creo que ahí, para irnos encaminando al tema de esto, yo creo que ahí, y mira, yo que convivo con programadores todos los días, eh, yo hay una cosa que admiro de los programadores, y es que son personas que comparten. ah, Para ellos el éxito no es el dinero, a ver, estoy generalizando, evidentemente no para todos, pero para ellos el éxito es hacer un código que puedan compartir y que sea open source. A ellos no les interesa, y otra vez, ¿no? Estoy generalizando, pero la mayoría no les interesa ser famoso porque se hizo millonario. Le interesa ser famoso porque, y lo voy a llevar a la parte mala, ¿no? Ser famoso porque hackeó al FBI o porque hackeó a un cabrón, ¿no? Esa es la parte en donde es como, a ver, no te hice daño, pero encontré tu vulnerabilidad y lo comparten y lo solucionan. Entonces yo creo que por ahí es en donde a nivel negocio y a nivel desarrollo de todas estas tecnologías y nuevas cosas, creo que pueden ayudar, ¿no? ¿Tú cómo ves? no, lo de los programadores es cierto, pero al final es estatus, ¿no? Lo que buscan es estatus, lo que pasa es que el área del estatus pues se lo da pues el poder hackear, Su el poder trabajo. hacer un código, el hacer un nuevo producto. Pero sí, es que no es simplemente tener los algoritmos, sino es que saber aplicarlo. Y los programadores, es que son muchas cosas. Es decir, la investigación lanza modelos de inteligencia artificial. Ese modelo es un algoritmo que ha sido entrenado con un conjunto de datos. Entonces, ahí hay varias áreas. Hay un área que es el propio entrenamiento del modelo o elegir el mejor modelo para solventar una tarea. Y luego hay otro área que es la gente, pero estos son ya matemáticos, estamos hablando de cosas muy básicas, que crean los algoritmos, que cambian los factores y los números, ¿no?, del algoritmo para que sean diferentes. Ahora, a ver, para estar en el mismo canal, aunque nos desviemos un Sí. poco, creo que es que ahí donde nosotros podemos aportar. Dinos la diferencia entre un modelo y un algoritmo. Yo esto lo vivo todos los días con mis clientes, Ok. porque no entienden o no tienen claridad que los modelos de inteligencia artificial ya existen y los cuentas con la mano de los dedos, ¿no? Los más usados son cuatro, ¿no? Eh, ¿Modelos? Bueno, ajá, modelos puede haber mucho. A ver, lo voy a explicar como yo lo entiendo. pero los más usados son pocos. A ver, Por eso te digo, los cuentas con la base, con la palma de la mano. Ahora, una cosa es el modelo y otra cosa es el algoritmo. Y en donde en el algoritmo es en ese proceso que crea el programador para desmenuzar la lógica y los datos que te da el modelo. vale.
No, hay varias cosas. Ahí, ok, ya te he entendido. Hay un algoritmo de Machine Learning que está como vacío, Ujú. no hace nada. A ese algoritmo hay que entrenarlo, se le entrena con datos. Cuando un algoritmo es entrenado con datos, se le llama ya un modelo que es capaz de resolver un problema. ¿Por qué es capaz de resolver un problema? Porque es capaz de clasificar o de predecir. ¿Por qué es capaz de clasificar o predecir? Porque lo has entrenado. Si no lo entrenas, es como no va, a No nivel de sabe. producto no vale para nada. Entonces aquí ya llega la segunda parte, que es lo que hacen los programadores, ¿no? Los informáticos, sistemas. Agarran a ese modelo y lo incrustan en un software, pero o en un programa o en una cadena de acciones a ese modelo y los outputs o las salidas de ese modelo, que es lo que tú estás llamando algoritmo también, ¿vale? Pero son dos, Exacto. O sea, las salidas, es exacto. un programa. Ahora, ajá, entonces esas salidas, ¿no? Son lo que te empieza a dar la información segmentada. Estoy usando palabras para tratar de desmenuzarlo, ¿no? Pero la información que tú como ser humano común y corriente quieres ver como respuesta. Exacto, eso, exacto. La parte fea es la que he contado, el algoritmo vacío que lo entrena, es súper complejo. La parte más compleja de esta parte es la base de datos, limpiarla, porque las bases de datos normalmente, sí, se le da una base de datos, están horribles, pero horribles. Y son millones y millones y millones de datos, eso hay que limpiarlo. Y una vez que se tiene limpita, hay que elegir el algoritmo y se entrena. Y ahí ya pasa al programador. El programador no, el básico, ¿no? Hay programadores que son muy buenos, pero el básico no toca el modelo ni toca el algoritmo, ¿vale? Simplemente es Exacto. el output, como lo quiere ver el usuario, pues a dónde va a ir en el backend, cómo lo hace y cómo lo muestra, y luego llega el frontend y el diseñador y hacen algo bonito y Lo voy a hacen ver, la exacto. gráfica, ¿no? Claro, entonces, a ver, el tema de los modelos, hay muchas variables, pero estructuralmente no son muchos. El modelo es como la estructura general de, a ver, yo lo pongo así, dime si estoy bien o mal. Para mí el modelo es como cuando tú estás construyendo una casa, es tu estructura de la casa para que no se caiga, ¿no? Luego, sobre la estructura vas armando cosas y vas poniendo cosas, materiales para generar un cuarto, para generar una cocina, tal, tal, tal. Y ahí es en donde vas limpiando esos espacios para darles forma y que cuando lo sacas en el front-end, ¿no? En lo que el ser humano ve, tiene contacto, ya lo vea como un cuarto en forma, que es lo que es la respuesta que él quiere. Él quiere un cuarto, Sí, ¿no? sí, no, lo que estoy pensando es que, y a lo mejor estoy confundido yo, ¿eh? Porque hay mucha terminología o términos que lo usan malamente, incluso, entonces me pueden llegar incluso a confundir, ¿no? El modelo sería más ya como el algoritmo que se usa sería la estructura. Y es súper importante, no todos los algoritmos funcionan bien. Algoritmo, K-means, neural network, redes neuronales circunvolucionales, support vector machine. Hay muchísimos tipos de algoritmos. El modelo es cuando ya ese algoritmo ha sido entrenado. Entonces, el algoritmo, elegirlo es súper importante. Por eso, toda la investigación se usan 4 o 5 algoritmos y ven cuál da mejor resultado. Cuando se entrenan, y entonces el algoritmo tiene que ser los cimientos. Y el entrenamiento es ya la construcción, ¿vale? Y la programación sería como tirar un muro, No, entonces, a ver, entonces adornar. más bien fíjate, qué bueno que estamos teniendo esta conversación, porque entonces el que está mal soy yo, No, que no, que no, y es que de no lo que se trata. sé. O sea, entonces más bien es que yo estoy entonces confundiendo algoritmo con modelo. Puede ser. O sea, si lo vemos como machine learning, inteligencia artificial, el general es el algoritmo, La base el dentro es el modelo. La base es el algoritmo, es decir, es una ecuación matemática que le van metiendo Exacto, con muchas X, muchas Y, muchas Z, que cuando se sustituyen esa X, esa Y y esa Z dan un resultado, ¿vale? Entonces, el algoritmo es esa ecuación matemática vacía. Y una vez
y que tiene pesos, ¿no? Entonces, una vez que le empiezas a meter un dato, otro dato, esos pesos van cambiando, dependiendo de los datos, esos pesos van cambiando. Y al final, ese algoritmo o esa ecuación cambia de acuerdo a los datos que le han metido. Pues ese cambio es el modelo. Es que el algoritmo también es el modelo. Dicho de... Exacto. Entonces ahí te va. Es que eso que acabas de explicar es lo que yo entiendo y por eso yo lo pongo como separado. Porque para mí el modelo es cuando tú tienes algo ya comprobable, pero como dices, para que eso pase tiene que tener datos. Exacto. Y el algoritmo, eso me queda súper claro, es la ecuación en donde tú le vas a decir qué hace, o sea, cómo funciona, ¿no? El 1 más 1 es 2. Entonces empieza a mandar datos al 1 y luego al otro 1, ¿no? Para que me generes el 2. Pero luego me di cuenta que el 1 más 1 es 0. Es como... Ese es el modelo, porque ya lo comprobaste un montón de Es datos. como 3,5x más 2y. Y lo que van cambiando es el x, la y, el x, la y, el x, la y, el x, la y. Entonces vas aprendiendo pero esto que he dicho muy fácil es mucho más complejo, ¿vale? Entonces vas Claro, claro. aprendiendo cuáles son los resultados más plausibles según entren X o Y. ¿Vale? Mira, por decirlo de alguna manera súper simple. Bueno, ya no sé si se siguen viendo los Pokémon, pero los Pokémon, la digievolución de los... Es decir, el algoritmo normal, el Pokémon sigue evolucionar y el modelo sería como ya el mismo algoritmo, pero evolucionado. Ese es entrenado. ¿Vale? Pero estamos hablando de la misma cosa, realmente. Ok, esto nos lleva a otro tema y vamos a empezar a hablar de los usos, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día con estas plataformas es, y lo voy a comparar con un ejemplo de redes sociales, pero es la respuesta a modelos y algoritmos con muchísima información. Y eso es lo que les da el poder y la inteligencia de decir, esta es la respuesta. Es como, Y que nos sorprenda, ¿no? es como alguien con muchísima experiencia, Exacto. un médico de 40 años, y llega y ya más o menos, yo soy neuropsicólogo de formación, aunque ahora esté en este mundillo, pero cuando entra un paciente, ya por las palabras o por el acto motor, ya saben más o menos qué está pasando, ¿no? Pues eso, Exacto. entonces, yo realmente... Esa es la experiencia que tienes tú de todos estos años. Ahora, imaginemos que si tú solo vives eso, imagínate que atrás de ti hubiera 1 millón de Humbertos, que son 1 millón de computadoras procesando tu experiencia. La solución por eso se da tan rápido, ¿no? Ahora, vamos a llevar esto, y para poner otro ejemplo, yo tengo en mi aplicación, en mi producto, de temas de capacitación y comunicación interna, tenemos un home que nos pidieron unos clientes que nos dijeron, yo quiero TikTok para mis empleados. Y con eso los voy a capacitar y quiero que estén viendo tal. Y entonces yo les programé TikTok, ¿no? Me fue muy rápido. Pero mi primer respuesta cuando me lo piden fue, ok, solo no perdamos de vista que esa experiencia que tú tienes con TikTok y eso que te encanta de TikTok, es porque a TikTok, y creo que ahorita ya está mucho más, pero en ese momento, que fue hace 1 año y medio, 2, se subían 4 millones de videos al día a TikTok. Entonces fue como, esa experiencia, tienes la capacidad de generar 4 millones de videos al día uno. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Creo que lo perrísimo de la inteligencia artificial es, que es un poco también lo que hizo TikTok, esa magnitud de información está bajando a las masas y todos tenemos alcance hoy en día. ¿Te hace sentido? Sí, eso tiene un nombre, se llama Cognitive Augmentation, ¿no? Que es como, o enhancer, es como un aumentador cognitivo. Y otro nombre técnico que te va es Cognitive Offloading, es decir, nosotros usamos esta tecnología que, recordemos, es una herramienta, ¿vale? La inteligencia artificial no es un humano, no es una especie, es una herramienta. Lo digo porque ya están apareciendo estos primeros debates, ¿no? Entonces tú usas esta herramienta de inteligencia artificial para poder hacer operaciones cognitivas que tu cerebro o le cuesta mucho esfuerzo o no puedes realizarlas. Por ejemplo,
una calculadora, tú haces una descarga cognitiva, un cognitive offloading en la calculadora para calcular grandes cantidades. Pues en la inteligencia artificial es lo mismo, tú descargas y lo que estás haciendo son habilidades cognitivas nuevas, por ejemplo. Yo ya sé pintar y encima súper rápido. Yo antes yo no sabía pintar, pero ahora sí sé pintar. Simplemente pues me comunico con DALL-E o con Midjourney y le digo, píntame esto de este estilo y lo voy. Y con el InPaint voy cambiando poquito a poco las distintas partes que no me gustan. Y lo mismo Claro, para resolver problemas. Oye, tengo este problema, quiero hacer esto, por favor, dime una solución. Y te genera esa solución. la solución. Ahora, yo creo que ahí vienen las cosas buenas de la inteligencia artificial. La gente dice, todos los trabajos que van a desaparecer por la inteligencia artificial. Yo, en lo personal, soy más neutro en esto. No creo que vayan a desaparecer trabajos. Creo que van a evolucionar los trabajos y al evolucionar, pues sí, habrá cosas que hoy en día conocemos que desaparecerán, pero esa persona no es que vaya a desaparecer su trabajo, es que, como todos, él tiene que evolucionar su trabajo y entonces va a haber nuevas necesidades. Nosotros hoy en día internamente en la empresa en Creativeco utilizamos la inteligencia artificial para, por ejemplo, tenemos que diseñar muchos personajes de repente para nuestros juegos. Lo usamos y como bien decías tu ejemplo, es nuestra base y sobre eso vamos Y modificando. después Eso nos toma, para tener un concepto estructural, nos toma 2 minutos. Antes nos tomaba 2 o 3 días. te quiero comentar algo a ti y a la audiencia, porque justamente acabo de terminar una tesis este semestre donde hemos desarrollado una metodología para implementar personalidad a, a los ChatGPT, A los personajes. a los personajes, y ha salido increíble. Hemos batido un récord mundial en el test de Turing, ¿vale? Hemos confundido, cuando hablan con nuestra máquina, lo confunden hasta un 63% como humano. Hasta un 63. Está Sí, perrísimo. te lo comento para... Ahora, qué bueno que tocas ese tema, porque fíjate, yo creo que a nivel comercial, por ejemplo, yo en mis procesos de venta que son 100% digitales, eh, una de las cosas que me afecta y que creo que es una problemática para nosotros como empresa es que siento que en el momento en que el ser humano se da cuenta que le está escribiendo una máquina, lo perdemos. O sea, el ser humano sigue teniendo esta esencia de que quiere hablar con otros seres humanos. No le gusta hablar con una máquina. No sé, se acaba hace poco, unas semanas, se acaba de suicidar, no sé si lo comentaba aquí, pero se acaba de suicidar un adolescente en Florida de 14 años. Estaba Exacto, con sí. Character AI, que simula personajes de AI y se había como tenido una relación ficticia con la de Juego de Tronos, con la de los dragones, que no sé cómo se llama. Sí. Y le dijo algo tal, es que estuve investigando sobre el tema, y le dijo algo tal de, si yo estuviese contigo, mi amor, me tendrías, y le contesta, no son las palabras exactas, ¿vale? Y le contesta, sí, claro, dominaríamos el mundo dentro del rol, ¿no? De la inteligencia. Y a los pocos minutos agarró la pistola del padre, plaf, y se suicidó. Y dice que no está del todo claro que fue por la influencia de la AI, ¿no? Entonces, y volvemos a lo mismo, es imposible encontrar una regla psicológica para todo el mundo. Lo que tenemos que tener cuidado Totalmente. son con las vulnerabilidades, ¿vale? Ahora, ahora ya que estás tocando este tema negativo, toquemos otro que también aplica. Aquí en México ahorita está en auge el tema de que un estudiante de una universidad famosa, muy buena, a mí se me hace excelente el Politécnico Nacional, a nivel, por ejemplo, yo he tenido muchos programadores de ahí y son buenísimos. Bueno, un estudiante agarró y agarraba fotos de compañeras y con inteligencia artificial generaba la parte del cuerpo para venderlas desnudas, ¿no? Entonces, lo que está generando mucha controversia es, uno, que pues hay un tema de pornografía infantil, porque algunas de ellas son menores de edad, ¿no? Hay un tema de pornografía y trata de blancas, por llamarlo así. No, yo no creo que el trata de blancas aplique al 100, pero sí hay un tema de violar la privacidad de la mujer, De violencia, eh, eso es violencia. de violencia, exacto. Entonces, y hay un tema legal muy complejo en donde creo que le va a empezar a pasar a todos los de estos, que es, lo agarraron con un iPad o una tableta
y tenía, a mí eso me impresionó, tenía más de 2,000 o 22,000 fotos. Bueno, ¿y qué me dices de los grupos que hay de hombres donde comparten muchísimas fotos y muchos comentarios de íntimos de mucha gente, es decir, como que, y comparte este tipo de, pues de material, ¿no? Es decir, es que es un tema riesgoso y ahora además se ha implementado todo el tema de la AI, ¿no? Donde adolescentes se ven, mujeres en la mayoría de los casos se ven expuestas pues a un contexto de vergüenza, ¿no? Porque, ok, Claro. por mucho Ahora, pero por ejemplo, aquí, un poco para hablar también de esta laguna o salió la esta, ley no sé, no soy abogado, ¿no? Pero esta parte en donde agarran al estudiante con un iPad, con la cantidad de fotos que quieras, y el juez determina que no es culpable porque la defensa de estas niñas no pudo comprobar que él lo hizo. Ah, vale, eso sí, eso sí. Entonces, lo complejo es, te agarré con el material, pero no te puedo comprobar que tú usaste la inteligencia artificial para alterar esas imágenes. Entonces, fíjate, yo el otro día pensaba, y a lo mejor voy a decir una locura y me harán pedazos, pero por ejemplo decía, ¿por qué la inteligencia artificial no se está usando, por ejemplo, el blockchain? Tú en un Bitcoin sabes perfectamente por quién pasó. Aquí, en este tipo de cosas, en estas imágenes, no tienen forma de saber quién la hizo y no trae el historial, pues. Entonces, ahí está lo complejo en donde en la misma programación hay vertientes, ¿no? ¿Por qué en las criptomonedas es necesario tener esa historial y por qué en las otras no? No lo sé, ahí sería bueno y es lo que están trabajando muchísimas empresas, en crear como esas marcas de agua. Y ya no es marca de agua para saber si es verdadero o falso, sino tú dices marca de agua para saber quién lo ha usado o no. Sí, el trace, ¿no? Tu huella digital se Sí, llama. tu huella digital, lo que pasa se me hace complejo porque para eso tendría que ser como estás usando mi modelo y la gente crea los modelos, ¿sabes? Entonces, Claro. si la gente crea el modelo, lo puede crear con y sin trace, sin poder perseguir. Sí, sin esa Pero, huella. Luis, A ver, yo... quería dime. decir algo. En México salió una ley, para que lo sepa la audiencia, que se llama Ley Olimpia, ¿vale? Ajá. Que lo voy a leer de ChatGPT, ¿vale? Que reconoce y sanciona la violencia digital, tipificando como delito la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Creo que salió por el tema de una youtuber, ¿no? Que pasó tiempo en la cárcel, que mostró un vídeo de una fiesta. Sí, de una persona, y que era menor de edad, de una persona que trabajaba con ella. Y creo que fue como consecuencia, o no sé si se le aplicó por primera vez a esta persona, pero que México a lo mejor no es perfecto, pero sí hay un marco legal para este tipo de violencia, ¿vale? Es verdad que a lo mejor no se puede rastrear, ¿vale? Pero sí ya están empezando a dar los primeros pasos, ¿vale? Esto lo comento para que lo sepa pues la audiencia, que a lo mejor no es perfecto, pero sí se está intentando hacer ya algo.